Estamos con uno de los grandes analistas de los asuntos internacionales que hay en Colombia y en América. Y lo saludamos con todo respeto, con toda atención, doctor Omar Bula Escobar. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo, doctor Fernando. Espero que estén bien, a sus órdenes. Bueno, tenemos temas importantísimos. Cuéntenos cómo es esto que George Soros patrocina, financia, patrocina logísticamente parte del viaje de la señora vicepresidente de Colombia, George Soros. ¿Esto qué significado tiene? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué busca Soros con este tipo de cosas? ¿Y qué hace el gobierno colombiano recibiendo este tipo de regalos? Pues, doctor Londoño, la historia de Soros es muy larga en Colombia y financia muchas cosas, no solo este viaje. Este viaje es de las últimas cosas que ha financiado. Ya he hablado de esto mucho tiempo en RCN, es una entrevista hace algunos años de casi 9 horas. Y muchos han hablado de esto alrededor del mundo, de la capacidad de Soros de destruir sociedades, economías, ¿no? A través de un sello de filantropía. De una vez me vacuno diciendo que no soy antisemita, porque después de entrevistas como esta, generalmente la acusación es esa, o que hay teorías de conspiración de por medio. Soros ha financiado mucho en Colombia y desde hace mucho tiempo. Soros ha estado detrás a través de su Open Society Foundations, una ONG enorme, ¿no es cierto?, al cual ha metido miles de millones de dólares, ha estado involucrado, inclusive antes, es difícil saber a qué punto estaba involucrado, porque las cosas se hacen detrás de otras bambalinas, pero otras más abiertas, ¿no es cierto?, en la cual implementa esa agenda. En general ataca los valores de Occidente, acaba con las democracias, muy aliado a la izquierda internacional y muy interesado en el narcotráfico. Está antes del proceso de paz y muy influyente en todo el proceso de paz. Si uno lee el acuerdo de paz, ve muchas de las políticas de George Soros y del globalismo, por extensión, que se reflejan ahí. En el acuerdo mismo, ¿no es cierto?, incluyendo cuestiones de género. Yo no sé si se acuerda del doctor de la calle hablando de cuestiones de que no se nace ni hombre ni mujer en el 2013, 2014, ¿no es cierto?, cosas totalmente que no guardaban ninguna relación con el proceso mismo, pero que ya estaban entrando poco a poco en la agenda o las cartillas del pasado, etcétera. Inversiones en universidades, grandes universidades en Colombia, y grandes inversiones en la prensa, tanto en la prensa nacional como en la prensa de América Latina como en todo, que apoya sus causas nacionales a su vez. Muy involucrado en el negocio de la droga, en el asunto de la droga y en la agenda de la droga. ¿No es cierto?, que se dio ese crecimiento de la droga, se dio concomitantemente con el proceso de paz. Y vimos que fue a partir de eso, de 2012 más o menos, que se empezaron a multiplicar los cultivos y la producción, al punto que estamos hoy de 40.000 más o menos a 250.000 hectáreas. Hay detrás de esto políticas muy claras relacionadas con la legalización de la droga. Él ha sido el abanderado a nivel mundial, está detrás de la legalización de la marihuana. Y todo esto, como mencioné al principio, con una especie de sello filantrópico, pero sin lugar a duda con fines ulteriores que tienen que ver con los grandes negocios que implica su legalización. La marihuana hoy tiene un mercado de 150.000 o más millones de dólares legal, marihuana medicinal. Se está liberando el consumo también para el consumo civil de muchas partes, Canadá, estados de Estados Unidos, etcétera. Todo esto con una gran influencia por parte de él. Ejemplos como el de Portugal, es un ejemplo que puso el presidente Petro, es un ejemplo que pone en la agenda de Soros, ¿no es cierto? Cada que el presidente Petro habla de la droga y de la necesidad de legalizar, no crean que es una cosa original, pero para nada. Simplemente refiéranse a los discursos y al credo de Soros, que lo maneja sobre todo a través del Global Policy Forum on Drugs, una reunión de expresidentes y líderes que manejan el tema de la droga, en el cual participa además César Gaviria, Juan Manuel Santos, etc.
Juan Manuel Santos muy ligado a George Soros, es más, se sienta en una mesa directiva de uno de esos, del Open Society Foundation directamente. Iván Duque, sin lugar a duda, lo apoyó y lo apoyó explícitamente, apoyó su política de fronteras abiertas. Y ahora vemos a Petro, lo que vemos es una línea continua muy, muy clara, ¿cierto? Y una influencia muy grande a nivel de las elecciones, a muchos niveles, a nivel financiero ni hablar, ¿no es cierto? Que es su especialidad. Pero también en el proceso electoral, el Open Society Foundation hace parte de la misión de observación, el Open Society Foundation hace parte de la consejería en la política de drogas. Tuvimos una viceministra de Relaciones Exteriores también que se sentaba en el Open Society. Es ubicua la cosa de Soros. Ahora, esto es el corolario, pues no, corolario no, porque quién sabe qué sigue, pero en todo caso lo último que pasó, el financiamiento del viaje de la vicepresidenta, primero que todo tiene un simbolismo enorme. Soros no hace las cosas de un día para otro, trabaja como una hormiga, ¿no? Construyendo o destruyendo y destruyendo. Y esto tiene que ver mucho con el simbolismo de su promoción de la teoría crítica de la raza. En Estados Unidos es muy presente a través de Black Lives Matter y otros movimientos, pero también en Europa. Y aquí obviamente tiene una oportunidad de oro de aprovechar la coyuntura de una vicepresidenta de color para ir al continente de color. Todas las visitas fueron racionales. Yo era un poquito sorprendido, aparte de Gabón, donde no entendí muy bien por qué visitó Gabón, debe haber seguramente algo muy específico, pero la visita a Kenia y Etiopía y Sudáfrica pues fueron claves. De ahí se ve la organización de alguien que conoce el África. En Kenia y en Etiopía están las principales instituciones multilaterales, en Kenia sobre todo la ONU y en Etiopía varias otras organizaciones donde se reúne la asamblea, donde tiene lugar la asamblea de la Unión Africana, etcétera. Y Sudáfrica obviamente un gran poder. No fue todo simbólico solamente, o digamos que fue simbólico de varias maneras, aparte del gran simbolismo de la cuestión de la raza, involucrada obviamente de manera muy clara. Llegó, por ejemplo, a un supuesto acuerdo con Sudáfrica para paliar estos acuerdos estos diálogos con el ELN. Dudo que Sudáfrica, el presidente Ramaphosa, sepa con quién se está metiendo. Es muy difícil negar un pedido de ayuda para la paz. Pero yo siempre he sido muy escéptico de la comparación cruda de procesos de paz de otros lugares del mundo, como Irlanda y Sudáfrica, que lo mencionan todo el tiempo, como garantía de un proceso de paz exitoso en Colombia. Las situaciones son totalmente diferentes, los contextos totalmente diferentes, y en ese sentido también es simbólico, como lo mencioné anteriormente. Ahora, la apertura de la embajada en Etiopía, pues desde un punto de vista muy general tendría sentido. Ahora, desde un punto de vista práctico y real, yo viví en Etiopía 2 años y conocí las entrañas de ese círculo diplomático de Etiopía y Chávez también había abierto oficinas en el África, embajadas en el África por todas partes. Se veía a los diplomáticos venezolanos básicamente cruzados de brazos, ¿no es cierto?, asistiendo así muy activos en toda la vida nocturna. En todo caso, hay que ver cómo se justifica una inversión que no debe ser pequeña para la apertura de una embajada, visto que sí se pueden establecer toda una serie de vínculos, pero no estoy seguro que eso haya sido la prioridad para un país con las necesidades a nivel de relaciones internacionales como Colombia. Esto confirma que Soros está en Colombia. Lo que hace es confirmarlo y publicarlo. No solo soy yo, hay mucha gente que ha hablado de este tema en el pasado. Ese tema es, como les digo, no solo concierne a Colombia, concierne a todos los países de la región. El propio presidente Bukele habló de Soros y de su control de los medios en América Latina, ¿no es cierto?, explícitamente. Y habló de las ONGs de Soros en El Salvador, explícitamente. Voy a sacar un video en estos días donde hablo de eso como precisamente una de las razones del éxito de sus políticas. Porque es obvio, la penetración de Soros a través de la prensa, pues no hay un dominio de la prensa a nivel global, exceptando obviamente países como la China y otros, pero
un dominio directo o indirecto de la prensa, ¿no es cierto? Y como digo siempre, los argumentos son teorías de conspiración, antisemitismo y ahora se le añade el racismo. O sea que a mí mismo me atacaron en ese sentido, a Isabel Cuervo, una periodista conocida colombiana también, al propio Elon Musk, ¿no es cierto? Que habló de Soros abiertamente hace unos días diciendo, este señor odia a la humanidad. E inmediatamente fue tildado de antisemita. La cosa es, la gente va a tener que entender tarde o temprano, ¿no es cierto? Para mí, que entiendan tan tarde es un poco penoso, porque, como digo yo y otras personas y yo, perdón, lo hemos dicho repetidamente. Lo que pasa es que también hay un manejo magistral de la información por parte de sus organizaciones, en el sentido de diluir lo que hace y pintarlo de filantropía. El hecho de que Soros es un factor disruptor en las democracias occidentales y que ha declarado abiertamente que debe acabar con la pirámide de valores de Occidente, tiene que ser reconocido, y su influencia en nuestros países, en unos más que otros, en Colombia, como digo, es ubicua. Bueno, doctor Bull, algunos dirán que puede ser puntillismo jurídico, lo llamarán de alguna manera, pero los ingresos del Estado tienen que ser conocidos por todos y tienen que estar reflejados en el presupuesto y los gastos que el Estado haga. Entonces no es cosa de que aparezca un señor o aparezca una institución como la de Soros a decir que paga esto o aquello y que le da al Estado estos u otros recursos. Para mí, la ayuda monetaria y la ayuda logística de Soros a la señora vicepresidente es un escándalo no solamente político, sino también jurídico. ¿Esto cómo es? ¿Y cuáles son las obligaciones que asume Francia Márquez en contraprestación? ¿Y en qué queda comprometido el Estado colombiano? Eso no es un tema menor, doctor Bula, ¿no le parece? En absoluto, Soros no es un tema menor. Soros no debería ser un tema menor. Debería estar en los titulares del pensamiento de los colombianos si quieren arreglar la situación. Yo creo que lo mencioné, lo del Salvador, es subestimarlo, lo que es un problema. ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando. Perdón, escúchame. Perdóneme, qué pena. ¿Aló, doctor Bula? Adelante. Sí. Sí, como le digo yo, subestimarlo es un gran problema. Y que haya cambio, como le digo, él construye esas agendas de manera muy cuidadosa y gradual. Y ya vemos algunos signos o algunos síntomas de esa utilización de la raza como herramienta para dividir sociedades. Lo ha hecho en Estados Unidos de manera permanente, con financiamiento billonario de muchas de sus causas. Totalmente de acuerdo. Nunca no hay favores gratis por parte de George Soros. De eso podemos estar seguros. Bueno, eso puede ser lo que tenemos. La señora Francia Márquez se va para el África, le queda faltando dinero y tranquilamente dice que George Soros se lo ofreció y que le dio el dinero que le faltaba y que la apoyó logísticamente para su viaje al África. George Soros, un personaje tan complicado, para decirlo menos y para decirlo tan con suavidad en el mundo internacional, aparece como un donante de la señora Francia Márquez, vicepresidente de la República, en un viaje para el que no tiene recursos suficientes, pero ahí aparece la larga mano de Soros. Vaya. ¿Con cuáles contraprestaciones, con cuáles compromisos? Eso hay que saberlo, porque las cosas gratis generalmente tienen un lado oscuro. Doctor Bull Escobar, muchísimas gracias por hacernos estas reflexiones sobre un personaje tan complicado como George Soros, que terminó haciéndole unas donaciones no previstas en el presupuesto y susceptibles de toda clase de interpretaciones, no todas benévolas, sobre lo que pasó. Muchísimas gracias, doctor Bull Escobar. Con mucho gusto, doctor Londoño, siempre a sus órdenes. Que Dios lo bendiga. Gracias.
Bueno, queridos amigos, George Soros, un personaje supremamente complicado, su vinculación con el tema de las drogas, qué reflexiones tan importantes nos hizo Omar Bull Escobar en los temas más difíciles